¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy estamos con el doctor Gabriel Calle, especialista universitario en neurocirugía, director general de Staff Espinal Argentina, expresidente de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva, vicepresidente de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia, vicepresidente de la Asociación Argentina de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna. Gabriel, tenemos, bueno, como en todo en la vida, siempre tenemos una biblioteca que dice una cosa, otra que dice otra, y en medicina tenemos profesionales que opinan de una manera, otros que no. En temas cirugía, hoy en día, si tenemos un problema de columna, ¿qué opciones tenemos? Bueno, las opciones son muchas. Sí. El primer concepto, Sí. diría yo, entre los especialistas es que cada vez tratamos de operar menos y cada vez tratamos de operar con las técnicas de menor agresión. Digo agresión en primer lugar. Y en segundo lugar, con las técnicas de menor invasión. En síntesis, somos más cautos en decidir una cirugía. Antes de decidir una cirugía, tratamos todas las posibilidades, todas aquellas que sean viables, factibles, beneficiosas para el paciente en buena hora. Si el paciente viene y me dice, doctor, ando bárbaro con la acupuntura, bueno, sigue con la acupuntura, no estamos en contra. Pero buscamos siempre el menor riesgo y lo más placentero, menos problemático para el paciente. Ahora bien, hay casos, muchos también, en los cuales no hay terapia que dé resultado. En ese campo ya generalmente entra la cirugía. Un amigo profesor español decía que la cirugía era el fracaso de la medicina, pero ¿por qué? Porque entraba en juego cuando fracasaba todo el resto. Sí. Esa es un poco la idea. Sí, y nos acostumbramos a convivir con dolor, que no es... Eso es pésimo y también es muy bueno el mensaje. No hay nada peor ni más agresivo para el paciente que convivir con el dolor. Yo he tenido pacientes que han llegado después de años de haberlos visto, de haberle indicado una terapéutica o una cirugía tal vez, y me han venido con diálisis por la cantidad de medicación que estaban tomando durante años. Eso es espantoso. Entonces, la gente debe tener el criterio y el entendimiento de que las cosas ya no son o sea, antes de tener que estar tomando medicación analgésica, como dijo el doctor previamente, que generan terribles problemas gástricos especialmente, es mucho más sano y mucho menos riesgoso una cirugía. Y estamos hablando del top, de lo más complejo, para resolver un problema de columna. ¿Mm? Entonces, se debe perder ese miedo, no se debe tener miedo, porque actualmente las técnicas han avanzado enormemente. Hoy por hoy tenemos técnicas que permiten una cirugía con una recuperación muy rápida, con un día de internación, 2 días como mucho, algunas horas incluso, cirugías en las cuales se hace una incisión muy pequeña de 1 centímetro, 1,5 centímetros, y donde ni siquiera hay que cortar prácticamente nada, porque con sistemas tubulares llegamos al punto exacto donde tenemos el problema, todo esto guiado por equipos de rayos. Vamos es la endoscópica, la que hablábamos en otros programas. Bueno, esto sería una técnica endoscópica, por ejemplo, ¿sí? En la cual llegamos con sistemas de tubos dilatadores, van dilatando las capas musculares, llegamos al punto, podemos utilizar el endoscopio, podemos utilizar un microscopio a través del sistema tubular. Y operamos puntualmente el lugar de necesidad y nada más. Cuando terminamos, sacamos la hernia, por ejemplo, o aquella situación mecánica que comprime, que genera el dolor, sacamos los tubos, los músculos y todos los tejidos vuelven a su punto de partida, no los hemos cortado, los hemos desplazado, y eso no genera prácticamente dolor. ¿Necesitamos alguna preparación previa a la cirugía? En realidad no, por supuesto que se hacen todos los estudios previos, cardiológicos,
clínicos para evaluar que el paciente esté en condiciones. ¿Pero cierto reposo o algo o no podemos seguir nuestra vida normal? Después de la cirugía, obviamente, que hay un periodo de reposo. Sí. También esto va un poco a medida de cada paciente, a la actividad que desarrolle. Si una persona que trabaja con su físico va a requerir un tiempo mayor de reposo para no tener ninguna complicación. Ahora, una persona que trabaja en un escritorio, que es una actividad administrativa, prácticamente inmediatamente pueden seguir con su actividad. Gabriel, los pacientes que has tenido deportistas, por ejemplo, ¿hoy se inclinan por la cirugía mínimamente invasiva o son reacios a...? Absolutamente, no, ni se considera otra posibilidad. El que trabaja con su cuerpo también tiende a la esto. conducta en realidad para nosotros siempre es exactamente la misma. Se trate de un deportista, un operario o una persona que trabaja en una oficina. ¿Por qué? Porque los cuidados son los mismos. La menor invasión, la menor agresión, la más rápida recuperación. Esos serían un poco los ítems fundamentales. Muy interesante, y desde estos programas queremos también hacer llegar a la gente que más allá de mi amigo, mi tío, mi abuela que me dijo que vayamos a los profesionales, porque cada persona... Cuando la gente pregunta... Es un mundo. Es realmente la acotación interesante. Porque la mitad le va a decir una cosa y la otra mitad le va a decir lo contrario. Y lo más probable es que ninguna tenga razón. Así es. Así que lo más juicioso sería consultar con el profesional especialista que lo oriente. Y con estudios en mano. Y con los estudios, claro. Y si no, habrá que pedir los estudios, ¿verdad? No, me refiero a decidir con los estudios hechos. No se puede decidir sin los estudios, obviamente. Así es. Muchísimas gracias, Gabriel, y vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Con todo gusto, Paula, cuando quieras.